Este es el video más importante que subí hasta ahora para vos en este canal. Te doy la bienvenida, vamos a estar viendo el día de hoy la parte 2 de cómo tomo mis entradas, lo que es mi estrategia para poder tomar entradas, analizar el mercado, cómo gestiono mi riesgo, todo esto lo vamos a ir viendo en esta clase. Es una clase demasiado importante, lo que sé, lo que me volvió rentable te lo estoy dando acá para que vos, si querés, lo puedas agarrar y llevar a tu campo de práctica para ver si es efectivo y luego ya comenzar a aplicarlo para también obtener resultados. Y antes quisiera invitarte a seguirme en Instagram, me vas a encontrar como Trader Nocturno. Aquí voy mucho más de cerca con la gente, contigo, voy publicando mis resultados, mis retiros, también de vez en cuando algunas proyecciones como lo hice el día de hoy, y justamente después la operación fue ATP, incluso superó mucho más la expectativa, así que vas a poder seguir lo que hago mucho más de cerca. Y dicho esto, vamos a comenzar viendo cuál es la estrategia que yo utilizo para analizar el mercado. Estuvimos viendo en la clase pasada en la playlist. Si aún no la viste, debes venir urgente a mi canal a la sección de playlist. Aquí estoy subiendo el curso desde cero para que puedas aprender y entender todo. Está aquí ordenado tal cual como lo debes ir viendo. Entonces vimos en la clase pasada que utilizo temporalidad de 15 minutos y escojo una sesión en específico para operar. No debes operar muchas sesiones, debes elegir una sesión y volverte profesional en esa sesión y luego ver otras, ¿verdad? En este caso estuvimos viendo ejemplos con la sesión de Londres, que es a la madrugada, que es una sesión que estoy operando bastante. Si ves aquí lo que viene siendo medio lila, púrpura, es la parte que abarca Londres, ¿sí? El horario. Y toda esta parte celeste es la sesión de Asia, que también opero porque ya llevo tiempo en esto. Pero voy a borrar por el momento la sesión de Asia y voy a dejar solamente marcada la de Londres. Como puedes observar, acá tenemos un ejemplo y vemos cómo el precio viene bien bajista, ¿sí? Podemos ver la estructura en 15 minutos, solamente utilizo 15 minutos, no me complico con las temporalidades. Y acá podemos ver algo muy interesante como estuvimos viendo en la sesión pasada. Fíjate, ahí el precio hace un movimiento y si viste la clase anterior con atención, vas a entender exactamente qué es lo que hizo el precio acá. ¿Qué hizo? Hizo un quiebre alcista. Está bien, un quiebre alcista. Y justamente, vamos a ver en qué horario es. Si miramos ahí abajo, 3:30, ¿sí? 3:30, justamente el horario en el que yo miro el mercado. Yo me levanto un ratito, 10-15 minutos miro el precio porque sé exactamente lo que estoy buscando. Tomo mi entrada y me voy a dormir nuevamente porque es muy temprano ahora. Y dejo correr esa operación. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Que justamente para la hora en la que inicia, el precio nos da esa confirmación. Adicional a eso, vemos que estamos teniendo imbalance en esta zona. Recordarás que estuvimos estudiando el tema del imbalance. No siempre está presente, pero en esta ocasión podemos observar que está presente el imbalance. Vamos a ver qué hacer si no está presente. Entonces, es genial tomar una entrada acá en compra en este punto. Fíjate cómo ahí el precio ya despegó, ¿verdad? Vamos a suponer que se te fue un poquitito, entonces puedes esperar ahí un retroceso y tomar ahí la entrada. Fíjate el retroceso. Entonces puedes tomar la entrada y yo normalmente utilizo de 10 a 12 pips en las operaciones que realizo, ¿sí? En este horario. No utilizo demasiada cantidad de pips, de puntos, por el hecho de que si utilizas stop loss muy grandes, es muy difícil que el precio te dé ese 1 a 2 que estás buscando. En cambio, yo ya comprobé, ¿verdad? Con mucho estudio, ya te voy a ir mostrando después, que con 10 pips es más que suficiente, es espectacular. Entonces 10, 11, por ahí le suelo dejar y busco una operación 1 a 2, ¿sí? Fíjate que armando de esta manera tenemos la confirmación de estructura alcista dentro del horario operativo, no en cualquier horario, no podés agarrar y operar a cualquier hora, dentro de un horario específico. Yo escojo la sesión de Londres. Entonces digo, bueno, veo acá el quiebre alcista, veo el imbalance allá arriba, pienso que la operación se puede dar excelente, utilizo un riesgo prudente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. El precio empieza a reaccionar bastante bien. Hasta ese punto son las 5:15. Yo sigo durmiendo un poco más en ese horario. Allá son las 6:15. Se mantiene en la zona. Ahora seguimos adelantando. Estoy utilizando la herramienta que se llama reproducción. Es muy útil, sí. TradingView te cobra como $15 al mes y te permite utilizar esta herramienta. Ahora, es muy útil para poder estudiar y la vas a necesitar para hacer backtesting. Y fíjate cómo para las 8:30 el precio se fue y llegó a esa zona al take profit. Y se dio súper bien porque incluso siguió subiendo más. Fíjate cómo subió más y superó la zona, rellenó
todo este imbalance, ¿verdad? Sí, que como vimos en la clase anterior funciona como un imán. Entonces nos dio el indicio de la estructura y nosotros aprovechamos también que había imbalance y tomamos la entrada. Ahora vos me dirás, no, pero esto ya está en el pasado, cualquiera puede ir al pasado en el TradingView y hacer un dibujo y decir, mira, así funciona, porque me llegaron a decir esto. Permitime mostrarte lo siguiente. Esta es exactamente la entrada que tomé el día de hoy y encima yo avisé el análisis que estaba tomando. Justamente acá está la operación, podés observar, puse euro, dólar, Londres corriendo. Aquí está la operación corriendo, como pueden observar, aquí está la ejecución, esto es el MetaTrader, ¿verdad? Me figura acá que justamente tomé la entrada y eso está corriendo, ¿verdad? También tomé la entrada en otra de mis cuentas, que en realidad la utilizo más para Asia, pero en este caso la utilicé también para abrir la operación. Ahí pueden observar cómo está subiendo el profit, el beneficio. Y va bien por el momento la entrada. Ahora no vamos a cantar victoria hasta que nos llegue el take profit. Me va a costar un rato más y vamos a ver qué resultado tenemos. Como te darás cuenta, justamente dice 4:30 porque yo ya había tomado la entrada en este punto y entre que me bajé para agarrar la tablet y grabar el video y subirlo a Instagram se me fue un poco la hora. Pero 3:30 comienzo a mirar el gráfico y 3:45, 3:50 ya suelo tomar mi entrada en la sesión de Londres. Como observarás, estaba estático hasta ese momento el movimiento del precio. Terminé cerrando la operación un poco antes de que llegue al take profit porque ya había conseguido el monto que estaba buscando en esta cuenta. También metí la entrada en una cuenta propia. Aquí tenemos también el comprobante de MetaTrader 5 y como pueden observar siguió subiendo, yendo mucho más lejos de lo que era mi análisis en un principio. Podemos ver un poquito más de detalles incluso aquí en mi celular. Esta aplicación, esta es una de mis cuentas, ¿verdad? En esta empresa Funding Pips utiliza MatchTrader como aplicación que es muy similar a MetaTrader. Aquí podemos ver el profit que saqué. Podemos ver acá está la operación, podemos ver mi balance. Ahora mismo le hice ya un 6% en total, me toca un retiro la próxima semana. Vendría siendo el 80% de lo que me corresponde de esto, unos $5.000 más o menos en retiro. Entonces este es el monto que tengo hasta ahora. Venimos acá entonces nuevamente a historial. Aquí está la operación, entramos, vemos más detalles. Podemos ver acá el precio de apertura, como se observa también en el gráfico, 1.08072. El precio de cierre, 1.08246. Sí, en este punto más o menos como te dije había cerrado y el precio siguió subiendo mucho más. En un principio iba a buscar 1 a 2, pero ya lo cerré en este punto porque llegó al beneficio que estaba buscando justamente en esta cuenta, que era un 6% más o menos. Entre paréntesis esto porque ya tengo varias cuentas y me pude permitir gestionarme así con esta. Pero cuando tenés una sola cuenta o dos, te recomiendo buscar 2% de beneficio más o menos cuando ya la cuenta es real y luego solicitar tu retiro directamente. Tengo también aquí esta cuenta propia que la estoy haciendo crecer. Como observas es una cuenta live, una cuenta real, y cuando te digo que es una cuenta propia significa que no estoy dependiendo de ninguna empresa de fondeo, sino que este es un capital propio el cual voy gestionando y lo voy aumentando. Vengo aquí al historial y podemos ver aquí también la operación de hoy, misma situación, el punto de entrada, precio de cierre, también ya estaba conforme en ese punto con el beneficio que estaba buscando, que era un aproximado de $1.000. Como te dije en la clase anterior, lo que a mí me llevó a la rentabilidad fue la simplicidad. Yo no me complico con muchas cosas, la estrategia que yo utilizo no tiene nombre, no es Smart Money, no es ICT, no es ningún tipo de estrategia que vos quieras ver por ahí. Por tanto no podemos decir no, que ICT funciona así, que el trading institucional es así, porque esta es mi manera de ver el mercado y es mi manera de operar. Podemos llamarle la estrategia propia del trader nocturno, la estrategia de Matías Vázquez. ¿Está bien? Recalco esto porque es tan sencilla mi manera de analizar que muchos no creen que se puede hacer rentable así. Y dicen, no, pero con eso no es suficiente, no, la estructura no siempre es válida, no, con los imbalances no se puede, no, vos seguramente te vas al gráfico y mostrás nomás un dibujo. Bueno, ahora te estuve mostrando alguna de mis cuentas y en breve te muestro cómo saber si realmente esto es rentable o no, o cualquier otra estrategia que vos quieras probar. En pocas palabras, esto que yo te enseño, esto que yo predico es lo que practico, es lo que me funciona y es lo que me hizo rentable. El que quiere lo puede llevar al campo de práctica y ver por sí mismo con los números que esto es así. Muy bien, ahora vamos a ver cómo probar si una estrategia es rentable, ¿sí? Pasar por esa prueba de fuego a ver si realmente va a ser factible llevarla a cabo en el día a día, ¿sí? Aquí te voy a mostrar lo que viene siendo este gráfico que viene siendo de el año 2023, ¿sí? Acá con esta herramienta de reproducción vos te podés ir a donde quieras. Fíjate que acá yo tengo algunos números anotados, justamente es porque yo hago backtesting todo el tiempo, ¿verdad? Puede ser el 2022, 2023, 2024, todo lo que ya pasó, ¿sí? Lo que ya sucedió, yo retrocedo y voy analizando. Pero hay una manera correcta en la que vos debés hacer estos backtestings sin trampas para poder ver y probar si realmente es
una estrategia válida o no. Hay muchas maneras, pero esta es la que yo utilizo, repito, la que utiliza Matías Vázquez y la que me funciona y la que me es cómoda. Entonces, si querés la podés aplicar. En este caso, por ejemplo, vine acá a septiembre, ¿sí? Que es justamente donde lo había dejado acá en esta zona. Vamos a hacer un backtesting de todo todo octubre del año 2023. Y vamos a ver cuando finaliza octubre qué rentabilidad tenemos. Por tanto, al mismo tiempo vamos a ver muchísimos ejemplos también para que puedas entender mejor cómo se toman las entradas. Y estoy mostrando el ejemplo con la sesión de Londres, ¿sí? Pero esto también aplica para la sesión de Asia o para la sesión de Nueva York. Es cuestión de que lo estudies. Entonces, ya entendemos la estructura, entendemos los imbalances. Ahora quiero decirte que debes entender que nosotros nos fijamos en 15 minutos siempre en temporalidad de 15 minutos, solamente en el quiebre del día. Eso es lo único que a mí me interesa, el quiebre que el precio está haciendo en el día. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a utilizar un riesgo, voy a poner acá riesgo de 1%. Significa que si yo una operación pierdo 1% de mi cuenta. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un examen de fondeo de $10.000, ¿sí? O de $100.000. Ponle el monto que quieras porque total solo vamos a usar porcentajes. Siempre guíate por porcentajes. Eso es lo que importa. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta de 100K, pero yo no digo, hoy perdí $1.000. Hoy gané $2.000. Hasta que yo no retire ese dinero, yo lo tomo como un porcentaje, ¿sí? Por eso te dije hace rato, le hice 6% a esta cuenta. Siempre el porcentaje es lo más importante para mí. Y cuando hablamos en porcentajes, las emociones no juegan tanto en tu contra. Así que vemos acá el primer día. En realidad es septiembre todavía, pero vamos a empezar desde acá. Podemos ver que inicia la sesión y vemos que estamos teniendo una estructura alcista clara. El precio, ya antes de iniciar la sesión, podemos ver que venía formando una estructura alcista y el precio venía haciendo quiebres alcistas, como se puede observar, ¿sí? Está quebrando de forma alcista. Esto es lo único que a mí me interesa, lo que el precio está haciendo acá al iniciar la sesión. Entonces, si yo retrocedo, no estoy viendo, digamos, un imbalance muy cercano. Podríamos decir que acá en esta zona tenemos, ignorar nomás estos números que son de algunos backtestings que hice en el pasado, ¿sí? Entonces, podemos ver que ciertamente algo de imbalance hay acá en esta zona, pero es muy poco, ¿verdad? Cuando yo no tengo un imbalance cercano, yo igual tomo la entrada a favor de la estructura. Porque en base a la primera parte muchos entendieron que sí o sí tiene que haber imbalance y hay días donde no hay, simplemente no hay imbalance. Entonces yo tomo la entrada de igual forma guiándome por mi estructura en 15 minutos. Tomo la entrada acá, una compra, un stop loss. Fíjate que en este caso el precio estaba con unos pips muy altos. Acá por ejemplo, si yo busco 10 pips queda ahí nomás, pero es demasiado chico. Entonces yo voy a extender un poquitito más en esta situación porque cuando el movimiento suele ser muy fuerte, la cantidad de pips normalmente es más grande también. Entonces en este caso voy a dejarlo en 15 por ser una excepción, porque el precio se está moviendo con mucha fuerza. Entonces yo activo mi orden. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Yo no estoy viendo lo que va a pasar después, yo no sé lo que va a pasar después, pero estoy simulando que estoy ahí en vivo un día 29 de septiembre del 2023 haciendo un análisis y tomando una entrada y después veo el resultado aplicando esta estrategia que yo utilizo, ¿sí? Entonces voy adelantando y vamos a ir anotando cada día el resultado. Fíjate, primer día operativo, el precio subió un poquito y luego se fue para el otro lado y se fue al stop loss. Perfecto. ¿Te diste cuenta que es realista? Es muy realista. Ese día tocó pérdidas. Genial. ¿Cuánto perdimos? Nosotros siempre arriesgamos el 1%. Entonces vamos a anotar acá para no olvidarnos 1 y lo vamos a poner en rojo para entender que fue una pérdida. Listo. Vamos al día siguiente, ¿sí? Voy a dejar correr esto hasta que sea el día siguiente. Mira, ahí aparece la línea ahí de que ya pasó el día siguiente. Ahí son las 1:45. Voy adelantando de a 1 para no ver lo que va a suceder después, porque si no es un backtesting tramposo, porque yo ya sé lo que va a pasar. Yo no tengo que saber lo que va a pasar después, porque se supone que estoy simulando que estoy haciendo un backtesting real. Entonces, acá podemos mirar que ya inició la sesión, ya se pintó en color naranja, son las 3:30. Entonces podemos ver lo siguiente, la estructura está de esta manera. Y acá que tengo, súper fácil está en este día, quiebre alcista. Es evidente. Para que sea bajista el precio tiene que quebrar este low, o sea, tiene que hacer esto. Y no lo hizo, sino que el quiebre que tenemos es alcista. Entonces tomo una compra, el stop loss por debajo de este low. Fíjate que nuevamente tengo 15 pips, pero es porque el precio está haciendo movimientos fuertes. Vas a darte cuenta que sí hay ocasiones donde usamos 10, 12 más o menos. Podemos reducirlo un chiquitito y dejarle en 14, ¿sí?
Buscamos 1 a 2 y dejamos correr, ¿sí? Segundo día, el precio no respetó nuevamente. Fíjate que no respetó 2 días seguidos, lo cual es 100% normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a anotar acá, 1%. ¿Qué significa esto? Que estamos teniendo 2 días operativos, inició con el pie izquierdo, inició mal, entonces en el primer día perdimos 1%, en el segundo día 1%. Te pregunto, ¿la pérdida es grande? No, la pérdida es pequeña porque yo estoy arriesgando poco siempre. Fíjate bien lo que viene después. Vamos a ir viendo qué resultados tenemos. Empezamos con 2 días en los cuales el precio simplemente no respetó. Fíjate cómo cayó como loco, genial. Yo ya no miro el gráfico, a mí ya no me interesa lo que hace el resto del día. Yo vuelvo a mirar el gráfico al día siguiente recién. Ahí está cuando inicia la sesión. Voy adelantando hasta que inicie la sesión sin saber nada de lo que va a pasar. Ahí está. Fíjate en lo que tenemos acá, estructura alcista nuevamente. Fíjate que acá venía bajista, venía cayendo, muy parecido al ejemplo de hoy. Movimiento alcista, quiebra todos los altos que hay. Entonces vamos a ver si tenemos imbalance también más arriba, que el precio se pueda ir a buscar. Sí, tenemos mucho imbalance. Acá, por ejemplo, fíjate, tenemos este, ¿sí? Que está un poco lejos, pero existe. A ver, otro. Y otro en realidad prácticamente no estamos teniendo. Ese es el... Ah, acá veo también, fíjate, entre esta y esta. Todo esto es imbalance, toda esta zona. A ver un poquitito, vamos a mirar más. Tenemos imbalances en esas zonas. Acá también tenemos, mira. Acá y acá. Este espacio, esto es imbalance también. Entonces el precio puede venir a buscar todas estas zonas tranquilamente. Vamos a buscar una compra porque la confirmación es alcista. Ponemos el punto de entrada. Nos protegemos bien. Fíjate que ahí 13 pips puedo dejar un poquito más nuevamente, 14. Porque están siendo movimientos fuertes en estos días. Pero te das cuenta que ronda más o menos lo mismo. Y siempre suelo poner abajo de estas mechas que va dejando el precio. Así digamos que tenemos una mejor protección. Vamos a ir viendo, el precio va avanzando, se va moviendo. Tercer día, nuevamente el precio se va al stop loss. 3% negativo. Fíjate cómo el precio está lateralizando ahí. Acá es donde muchos empiezan a desesperar. ¿Y sabes qué empiezan a decir? No, la estrategia no funciona. 3 días estoy perdiendo. Y es ahí donde dicen voy a cambiar de estrategia. Y se van y buscan otra estrategia. Les pasa lo mismo. Y otra estrategia y otra estrategia y otra y otra y otra. ¿Está bien? Entonces esta parte es donde más atención quiero que prestes, ¿sí? Porque esto que está pasando ahora es completamente normal, ¿sí? Incluso puede ser una semana completa con pérdidas, ¿sí? Con días negativos. Pero el resultado, acá está el secreto. El único resultado que a vos te tiene que interesar es el resultado que tenés al final del mes. Por eso estamos haciendo un backtesting de un mes entero. Así que vamos a continuar. Estos son los primeros 3 días recién. ¿Cuántos días tiene el mes? 30, restándole lo que vienen siendo los sábados y domingos. Digamos que 20 días operativos tenés en total para tomar entradas. Vamos a mirar más. Vamos por el tercer día recién. Y acá es donde ya la mayoría de traders se rinden. Me río un poco porque es tan realista este backtesting que estamos haciendo y es así como sucede en la vida real. La gente empieza a operar, se desanima porque hay días donde el precio no respeta su análisis y lo dejan todo. Lo dejan todo literalmente. Muy bien. Acá estamos viendo, ¿verdad?, que el precio ya tuvo un movimiento alcista muy fuerte. Esto es un temita justamente con el backtesting, ¿verdad? Que yo quiero adelantar una vela ahí en el retroceso, pero después se dibuja nuevamente así. Enseguida te explico más sobre eso. Pero vamos a mirar, son las 3:30 puntualmente y podemos ver que tenemos un movimiento alcista muy fuerte, ¿sí? Tenemos la estructura, tenemos el movimiento alcista, el quiebre, ¿sí? Vamos a hacer esto más limpio, el alto y el quiebre. Está clarito, creo que nadie duda de eso. ¿Tenemos imbalance? Sí tenemos, justamente lo que el precio tiene que ir a buscar en algún momento. Entonces yo normalmente cuando el precio sube demasiado no pongo la entrada ahí mismo ya, porque si no el stop loss nuevamente va a ser demasiado grande. Entonces yo espero que retroceda un chiquitito, porque siempre cuando en las madrugadas, en Asia también suele pasar y en Nueva York, cuando sube de repente siempre tiene un pequeño retroceso y fíjate ahí retrocedió. Entonces en ese retroceso yo tomo la entrada. Vamos a hacer otra vez el ejemplo. Ahí yo pongo la entrada acá, ahí, el precio retrocede y ahí tomo la entrada, ¿viste? Entonces, el stop loss, ¿dónde ponemos? Bueno, acá fíjate que tenemos un poquito de imbalance que está dejando el precio. Todo esto es imbalance que está dejando. Entonces, lo ideal es dejar por debajo de todo esto, ¿sí? Para protegernos bien. Ahí, más o menos, debajo de esta mechita son 14 pips.
A pesar de que ahí hay también un pequeño imbalance, si lo dejo más grande ya va a ser demasiado. Entonces lo pongo ahí. Esquivo ya bastantes imbalances. Entonces vamos a poner 1 a 2 y vamos a simular la realidad, ¿sí? En ese momento el precio subió, yo esperé un retroceso, tomé la entrada, genial. Me voy a dormir nuevamente y dejo correr la operación. Quiero que me digas qué es lo que pasó acá. Analiza bien la situación. Pudimos ver que empezamos con 3 días difíciles. Pudimos ver que tuvimos un 3% negativo. Una operación hice el día de hoy porque no me rendí y no me dejé llevar por mis emociones y ahora hice un 2% de beneficio. Vamos a sacar los cálculos. Es cuarto día recién, ¿sí? El cuarto día recién. Y ahora tengo un 2% positivo. 2, acá ponemos esto en verde, ya está. 2% positivo. Yo este backtesting lo estoy haciendo a ciegas. Significa que yo no sé lo que va a pasar hasta el final del mes. Pero sí sé cómo funciona mi estrategia. Entonces yo no sabía que los primeros 3 días iban a ser negativos. Pero de igual forma sé cómo funciona mi estrategia y mi estadística. Entonces me encanta que los primeros días hayan sido tan feos para que puedas entender bien este concepto. Mira, perdiste 3% en los primeros 3 días. En el cuarto día ganaste un 2%. Sacando la diferencia, estás solamente 1% negativo. ¿Te diste cuenta? Como en el primer día que perdiste 1% y estás solamente 1% abajo de tu balance inicial. Acá es donde las cosas comienzan a mejorar. Primer punto, primera regla, nunca te guíes por tus emociones. Si ya tenés una estrategia, seguí aplicando esa estrategia sin parar, sin parar, sin parar. Porque sí o sí, después de esos días negativos van a venir los días positivos y vas a recuperar tu balance. Si la estrategia es buena, recalco, vas a recuperar tu balance y normalmente al final del mes vas a terminar positivo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a seguir, ya tenemos anotado, al final del mes vamos a sacar el cálculo, podemos ver cómo se dio perfectamente bien la operación. Nos vamos al día siguiente. Fíjate el movimiento que hizo después, subió más incluso, realmente muy parecida a la entrada que tomé el día de hoy. Podemos ver acá que ya empieza un día siguiente, voy adelantando de a una vela para no hacer ningún tipo de trampa y no ver qué va a pasar después, porque yo no sé qué va a pasar. Entonces vamos a mirar, este día por ejemplo está un poquito más complicada la situación. Puedo ver por ejemplo, los otros días estaban fáciles, aunque 3 días no respetó. Vamos a dibujar la estructura. Esto es lo que tenemos. Primero, tenemos acá quiebra alcista. Sí, esto fue el día anterior. El precio creó varios lows. Fíjate estos lows. Y el precio que hizo cayó rotundamente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Quiebre del low. ¿Sí? Quiebre bajista. Entonces, es bajista la tendencia, la estructura que yo estoy teniendo ahora en 15 minutos. Y yo lo que tengo que hacer en ese momento es aprovechar directamente ese movimiento. ¿Por qué? Porque es como un retroceso y te lo voy a simplificar porque si tenemos muchos dibujos se complica. No te recomiendo tener tantos dibujos para no confundirte. Este es un low. El precio lo quebró. Ahí está más limpio el dibujo. Lo quebró. Entonces, esto es un retroceso. Y después del retroceso que viene, impulso nuevamente para continuar ese quiebre que ya hizo primeramente. No significa que esto va a pasar sí o sí. Pero acorde a la estrategia que utilizamos entonces, este es entonces el excelente punto para tomar la entrada en venta en este caso. Primera venta que vamos a hacer. Son las 3:30, me protejo bien. Acá por ejemplo tengo un alto, ¿sí? Y está espectacular el stop loss para ponerlo ahí, 13 pips. Busco 1 a 2 y dejo correr. Se va moviendo, estoy en ganancias, el precio vuelve. Por eso es recomendable no quedarte ahí frente al gráfico mirando qué es lo que va a pasar, porque te vas a estresar sí demasiado. Sino, no es recomendable que te quedes mirando, sino vos tomás tu entrada y tenés que dejar directamente esto correr y ver el resultado ya cuando termina todo. Ver si es que fue en ganancia o fue en pérdida, ¿sí? Se va hacia el stop, se mantiene, ahí está. Se fue hacia el stop loss, tenemos un día de pérdida nuevamente, genial. Vamos a anotar entonces acá negativo 1. Estamos haciendo un backtesting hiper realista. ¿Entendiste ya cómo funciona esto, verdad? Analizamos la estructura, los imbalances y tomamos la entrada. En este caso, con lo que sucedió hoy, te diste cuenta que la estructura ni fue alcista ni bajista, sino que hizo una lateralización. Se mantuvo en el mismo lugar. Empezó la sesión en este punto y terminó en el mismo punto. No se fue a ningún lado del precio. Y es normal que esto suceda y cuando esto pasa normalmente suelen haber stop loss porque el precio lateraliza.
Bien, vamos al día siguiente, que esto se está poniendo súper interesante. Ahora estamos 2% negativo recién. ¿Recordás? Por esa ganancia que tuvimos, recuperamos una gran parte. Acá inicia Londres y nuevamente, fíjate lo que estamos teniendo. Vamos a adelantar acá. Empieza la sesión a las 3:30. Tengo yo lo que viene siendo acá un alto y el precio lo quiebra. ¿Te diste cuenta? Entonces yo tomo la entrada en compra. Creo que justamente arriba tengo todo ese tema de los imbalances. Ya rellenó. El día de ayer ya rellenó. ¿Te diste cuenta cómo en algún momento el precio viene y rellena toda esta zona? Entonces los imbalances funcionan bastante bien. Aunque en este caso el precio rellenó el imbalance fuera de nuestro horario. Vamos a borrarme ya esto porque ya fue rellenado. Genial. ¿Tengo más imbalances arriba? No. Prácticamente no estoy teniendo arriba imbalances. Por más de que no tenga, como te dije anteriormente, yo igual tomo la entrada. El stop loss. Voy a dejarlo con un poco más de 11.5 pips. Ahí debajo de esta mechita, ¿sí? Me gusta poner debajo de las mechitas o de los lows o highs que va dejando el precio. Entonces así está como mejor protegido. Dejamos correr esto. Listo. Listo, mira esta belleza. Esta es una de las definiciones que tengo de belleza. Miren lo que es esto. El precio se fue justito hasta el take profit, nos dio ese beneficio de 2% que estamos buscando y luego cayó al lado contrario. Miren la caída terrible que tuvo después, pero nuestro análisis estuvo bien, la estructura era alcista, tomamos la entrada y estuvo perfecto. Salimos entonces 2% positivo. Fíjate cómo van las cosas. Hasta ahora en negativo tenemos en la primera operación 1, 2, 3, 4% en negativo, ¿sí? 4 días negativos y 2 días positivos. Pero como nuestro riesgo-beneficio, siempre el beneficio es mayor porque buscamos 1 a 2, ¿sí? Un riesgo-beneficio 2. Entonces, con menos días de profits, nosotros igual recuperamos nuestro balance. Supongamos que nosotros teníamos una cuenta que estábamos operando de $100.000. Un examen con una empresa o cosas así, lo que sea. Entonces, el primer día perdí $1.000. El segundo día perdí $1.000. El tercer día $1.000. Iba ya $3.000 en negativo. 3.000 en negativo. Genial. ¿Qué pasa después? Tengo un día en positivo y hago un 2%, que vienen siendo $2.000. Por tanto, recupero gran parte de mi pérdida y tengo nuevamente $1.000. Genial. Llega un día más y vuelvo a tener una pérdida de $1.000, 1%. Entonces ahora mi pérdida es nuevamente de $2.000. Yo, como entendí ya que no tengo que guiarme por las emociones y tengo que seguir operando de la misma manera, simplemente seguí operando de la misma forma. No es que ay, me sentí mal y me fui ya y operé con otra estrategia porque esta estrategia no funciona. Entonces, veo acá el día siguiente el resultado y tengo un 2% positivo, o sea, $2.000. ¿Qué significa? Que ahora estoy balance cero, o sea, estoy en mi balance inicial nuevamente. Vuelvo a tener esos $100.000 iniciales, recuperé las pérdidas que tengo. Entonces así yo voy operando y llega un momento en el que yo salgo con un buen profit, ¿sí? Y entonces yo puedo solicitar un retiro, por ejemplo, de mis ganancias, ¿se entiende? Pero estos son los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 días operativos recién. Vamos a seguir con este análisis. Esto se está poniendo espectacular. Vamos para el otro día. Ahí comienza el siguiente día operativo. Londres nuevamente. Opera solo una sesión. ¿Sí? Escoge qué sesión te gusta más y operala. Muy bien. Podemos observar acá low. Podemos observar acá un low también. Destaco, vamos 9 de octubre. Ahí abajo se puede ver 9 de octubre de 2023. Entonces tenemos quiebre bajista. ¿Sí? Quiebre bajista. Entonces la entrada tiene que ser una venta. Está bien, una venta en este punto. Así que ponemos acá posición corta, una venta. El stop loss, fíjate que está grande otra vez porque los movimientos están siendo fuertes. Entonces, poniendo ahí encima de esa mecha me queda con 16 pips. Lo voy a dejar un poquito menos en 15.5. Solamente porque el movimiento está siendo demasiado fuerte. Perfecto. Busco 1 a 2. Vamos a ver si tenemos imbalances. Acá tengo un poco. ¿Te acuerdas del otro día? Esto que faltaba rellenar, bueno, está un poco lejos, tal vez no lo rellene hoy, pero está bueno para tenerlo en cuenta. Buscamos riesgo-beneficio 1 a 2, dejamos correr esto y ahí está. Este día rápidamente el precio se fue para el otro lado, para la otra dirección. Entonces nuevamente ponemos acá
1%, ¿sí? 1% de pérdidas. Ya entendiste cómo va funcionando esto, así que vamos a hacerlo un poquitito más rápido para que vos puedas ver al final del mes el resultado o veamos juntos qué resultados sacamos. Y esto vos no lo tenés que hacer apurado ni apurado, lo tenés que hacer lento, con tiempo. Podés un día hacer un backtesting de 15 días, la semana siguiente continuás otros 15 días, o si podés cada día hacerlo o cada 2 días en tu tiempo libre, ¿verdad? Entonces vas completando. Puedes proponerte, por ejemplo, hacer de todo enero, de todo febrero, todo marzo del 2023, abril, mayo, junio, julio. Entonces vas anotando cada mes qué rentabilidad te dio. Entonces ahí es cuando vos realmente vas a adquirir seguridad en una estrategia X y vas a decir, ah, había sido funciona. O esta estrategia no funciona, ¿se entiende? Entonces es acá donde inicia todo. No vayas a pensar que yo operando nomás en el mercado real y sin estudio, agarré y un día accidentalmente me volví rentable. No, todo empezó acá. Empecé a estudiar los movimientos que hace el gráfico y de esta manera entendí cómo realmente funciona todo para que yo pueda sacar una rentabilidad mensual. Entonces vamos a ver acá una compra, porque fíjate que el quiebre está siendo alcista. Está quebrando acá los altos que estamos teniendo. Alto, quiebra alcista. Imbalance tenemos, a ver, bueno, ya rellenó el de la caída que tuvimos la vez pasada. Entonces no estamos teniendo, digamos que cuando hay imbalance la probabilidad es mucho mayor de éxito. Pero de igual forma yo tomo la entrada cuando no tengo ese imbalance ahí disponible. Entonces pongo 12 pips, 11 pips está bien de stop loss. Busco beneficio 1 o 2, dejamos correr. Hermoso. ¿Cuánto tenemos acá? Un beneficio de 2%. Ahora ya estamos en positivo, ¿sí? Estuvimos luchando ahí, tuvimos varias pérdidas, pero nosotros nos mantuvimos firmes como una roca y ahora estamos ya en beneficios. Y es recién el 10 de octubre. Yo estoy operando hasta fin de mes. A mí me interesa mi resultado a fin de mes. Pero ya estoy en profit ahora, estoy en ganancias, ¿sí? Estoy siendo rentable. Vamos a ir al día siguiente. Vamos al día siguiente. Pero ¿qué es esto? Fíjate en el movimiento hiper fuerte que hizo el precio. Lo que deberíamos de hacer es esperar un pequeño retroceso porque el movimiento fue demasiado fuerte. Sí, demasiado fuerte. Entonces esperamos la siguiente vela. Cada vela dura 15 minutos. No. Lo más probable es que ese día salió alguna noticia de alto impacto. Este movimiento es una locura. Ahí, por ejemplo, en estos casos, ¿verdad? Cuando el movimiento es así abismal, que no tiene tanto sentido, entonces podemos esperar nomás un poquito más, ¿verdad? Por eso hay días donde la cosa varía un poco. Este, por ejemplo, un día especial. En la primera vela no puedo tomar la entrada. En la segunda el precio cayó con todo, entonces no me da la oportunidad de entrar a mí normalmente, ¿sí? Entonces vamos a ver una vela más. Bueno. ¿Qué es lo que hizo acá el precio con este movimiento bajista? Con ese movimiento el precio quebró acá esto, ¿sí? Quebró acá esto, ahí en 15 minutos. Entonces, obviamente la situación viene bajista, ¿verdad? Obviamente. Entonces yo pongo una venta acá, un stop loss. Fíjate que el imbalance, bueno, no se ve realmente bien el imbalance acá, pero yo me quiero proteger allá encima, ¿verdad? Ahí donde está la mecha, pero son 26 pips. Es demasiado grande. Entonces, una cosa que yo suelo hacer en estos casos, este por ejemplo es un caso especial, y siempre se van a presentar casos especiales. Cuando tengo esta situación, trato de buscar una operación 1 a 1 nada más, un beneficio de 1, ¿sí? Porque el movimiento está siendo demasiado fuerte. Entonces, vamos a ver un poco, puedo dejarle ahí en 20 pips. Voy a utilizar más pips de stop loss, pero voy a buscar menos beneficio. Entonces digamos que ahí equiparamos la situación. Bien. Vamos a ver qué tuvimos acá. 9:15. Estaba todavía dentro del horario y el precio básicamente se fue para el otro lado. Una lateralización. Lo más probable es que hubo alguna noticia fuerte o algo así y bueno, sucedió esto. Entonces tuvimos acá uno negativo nuevamente. 100% normal. Y voy a aprovechar para responder una consulta que suelo recibir. ¿Qué hacer cuando salen noticias? Porque muchos se preocupan, ¿verdad?, por el tema de las noticias. Bueno, en principio, cuando sos nuevo en esto, no es muy recomendable operar noticias. Pero cuando ya tienes una estrategia sólida, yo esta estrategia la consolidé, hayan o no hayan noticias. Por eso yo lo cuento igual esto como un día operativo. Y siempre escojo, si voy a operar con una cuenta de fondeo, que no tenga como regla prohibido operar noticias, ¿sí? FTMO, por ejemplo, que es una de las mejores actualmente, tiene una cuenta que se llama FTMO Swing,
swing, digo bien, y ahí vos podés operar noticias, por ejemplo. Y justamente yo hace poco compré un challenge que estoy haciendo ahora ahí y puedo operar si hay noticias. En Funding Pips puedo operar noticias también, siempre que mi operación se haya abierto mucho antes que 2 minutos de que salga la noticia. Funded Next tiene también opciones de operativas por más de que salgan noticias, entonces yo siempre escojo estas cuentas porque yo dejo abierta mi operación haya noticias o no, ¿se entiende? Lo mismo con mi cuenta propia, ahí no tengo ningún inconveniente ahora. Entonces, esto para que tengas en cuenta, pero si estás iniciando no es lo más recomendable porque el precio se mueve con demasiada fuerza. Vamos a continuar. Nos vamos al día siguiente, vamos ya por el 11 de octubre acá. Están siendo días difíciles, podríamos decir que difíciles porque hay días donde el mes comienza, cada mes es diferente. Y hay meses donde uno inicia con ganancias espectaculares. Acá estamos viendo que tenemos un low, el precio quiebra de forma bajista, tenemos acá ciertos imbalances que el precio puede venir a buscar. Se da perfecto. Una venta, stop loss acá, 14.7 pips. Busco 1 a 2. Ahora voy a tratar de dejarlo menos porque realmente ya estoy usando stop loss muy grandes. 12 pips, ahí está muy bien. Buscamos 1 a 2, dejo correr esto. Listo, mira un poco esta belleza. Qué belleza, sinceramente no sé cómo llamarla a esto, pero es espectacular. Porque uno se da cuenta, ¿verdad?, cómo funcionan las cosas. Y por más de que hayan días donde las cosas no vayan muy bien, mientras uno no dependa de las emociones, sí o sí va a tener sus días de profits. Hay meses más difíciles que otros, tenés que tener en cuenta esto. Días donde el precio respeta menos, pero siempre y cuando vos te mantengas en lo que es tu estrategia, no vas a tener inconvenientes. Estamos anotando todo, ¿sí? Tanto las ganancias como las pérdidas. Acá tenemos quiebre alcista, tenemos un hermoso imbalance que el precio dejó el día anterior. Puede venir a rellenar. Tenemos todos los requisitos. En estos casos, cuando tenemos estas situaciones, es mucho más probable el éxito. Buscamos entonces un beneficio de 1 a 2. Voy a usar 14 pips en este caso, debajo de la mechita. Busco 1 a 2 y dejo correr esto. Bien, este por ejemplo es otro día donde simplemente no respetó. Por más de que tenemos todas las confirmaciones, el precio siguió cayendo y es normal. ¿Significa que la estrategia no funciona? No. Significa que simplemente el precio cumplió el movimiento que tenía que hacer ese día. ¿Está bien? No siempre el precio va a respetar los movimientos. No siempre. Vamos a ver un poquito acá. Tenemos un poco de lateralización. No se entiende bien lo que está haciendo el precio, entonces podemos esperar un poquitito más. Pero bueno, en realidad ya es demasiado. Ahí ya son las 4:15. Normalmente yo hasta las 4 espero, ¿verdad? 4 y alguito. Ahí por ejemplo puedes observar que son 3:45. En la siguiente vela son las 4. Y bueno, ¿qué es lo que yo puedo ver hasta ese momento? Vamos a ver. Yo ya empiezo a analizar de esta manera porque después tengo que continuar durmiendo. No me puedo quedar despierto hasta las 6 de la mañana y al final no dormir nada porque el sueño para mí es lo más importante. Siempre priorizo mi sueño. Entonces vemos acá que viene alcista. Todo esto. Y acá una pequeña lateralización. Pero en sí el precio está alcista. Está alcista 100%. Incluso acá puedo ver un pequeñísimo quiebre. En esta zona ahí de esas mechas. Entonces yo directamente puedo tomar ya una compra en este punto, ¿sí? Aprovechando que el precio tuvo un retroceso también ahí. 4 en punto. Ya es mucho lo que esperé. 30 minutos. Un stop loss de 10 pips. Está excelente. Busco 1 a 2. Y dejo correr esto. Ya vamos por el 16 de octubre. Listo. Ahí el precio llegó al TP nuevamente. Acá tenemos entonces un beneficio de 2. Ponemos acá 2. Listo. Ya está. Y nos vamos al día siguiente. Vamos a ir viendo después. Me da mucha curiosidad saber qué resultado dio octubre del 2023. Porque estaba potente este mes, ¿eh? Días con movimientos fuertes. Días donde no respetó tanto. Acá vemos que el precio venía generando algunos bajos. Y acá hace un quiebre alcista, clarito. Entonces nosotros tomamos directamente la entrada en compras. Stop loss. Ya nuevamente el movimiento fue fuerte, entonces vamos a dejarlo ahí en 14. Busco 1 a 2. Después, mira todo el imbalance que tenemos a nuestro favor. ¿Te diste cuenta? Mira. Entonces tranquilamente acá vamos a buscar tomar la operación.
nuevamente el precio bajó. Incluso si yo ponía el stop loss acá me iba a sacar. Y vamos a ver si después subió. Sí, después subió el precio y se fue prácticamente hasta la zona del trade profit a seguir rellenando. Estas, por ejemplo, son cosas que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar y simplemente van a pasar. Entonces, lo peor que puedes hacer, como dije varias veces ya en este video, es guiarte por las emociones. Guíate solamente por lo que es tu estrategia. Y en otros videos probablemente vamos a hablar un poquito más de cómo manejar la mente en estas situaciones. Porque cuando uno inicia es cuando más es susceptible a sentirse mal. Sentirse mal y por ende tomar malas decisiones o no ser rentable. Muchas veces la mentalidad es lo que no permite que llegues a la rentabilidad. Entonces vamos a seguir mirando acá. Ya estamos 18 de octubre. A ver un poquitito. Acá por ejemplo yo veo quiebre bajista, ¿verdad? Tengo acá algunos bajos que el precio quebró. Pero en realidad no me está dejando muy clara todavía la situación. Entonces puedo esperar una vela más. Me sigue confirmando bajista, entonces tomo la venta. Tomo la venta. Me protejo acá de este pequeño imbalance. Uso 14.3 pips. Busco 1 a 2 y dejo correr esto. Listo. Falta un poquito. Ya está. Llegó al TP nuevamente. Fíjate cómo subió. Se quería ir al stop loss. No lo tocó. ¿Por qué? Porque acá pues yo tenía un poco de imbalance. Siempre yo trato de protegerme del imbalance. Y puse el stop loss un poco más arriba. Y me protegí de maravillas. Entonces simplemente el precio se fue al TP luego, confirmando la estructura que ya nos venía formando. En 15 minutos siempre. No me complico con las temporalidades. Yo no necesito eso. Si vos necesitas o alguna persona lo necesita, genial. Pero eso no cambia mi rentabilidad. Yo así me manejo. Y de esta manera tengo excelentes resultados. Entonces tenemos ya unos cuantitos números positivos. Acá por ejemplo, fíjate que van a haber días donde haces backtesting y se te va a ir un poquito el gráfico. Trata de que no se te vaya mucho, porque si no ya estás viendo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces en este caso por ejemplo no sucedió nada todavía porque el precio se está manteniendo lateral en el mismo punto. Entonces en estos casos no hay problema. Pero hay que procurar siempre de que no se te vaya el gráfico. Pero como te digo acá en este caso no importa porque simplemente el precio está lateralizando. ¿Qué es lateralizar? Se queda en el mismo punto. Entonces, ahora, si yo veo, por ejemplo, que el precio ya se va y después retrocede otra vez y meto una compra, eso es una trampa, porque estás viendo ya lo que va a pasar después. Entonces veo acá el alto, veo quiebre alcista, no tengo ningún indicio de ventas, ningún indicio de posición en corto. Me protejo acá, a ver un poco, debajo de este low está excelente, que está un poco más lejos porque está muy cerca. Entonces, debajo de este low me queda con 12.8 pips, 12.8. Perfecto para decir en este punto 12.8 nomás cuando operas. 12.8 nomás. No te vayas a desesperar. Uf. Es una belleza. Ponemos entonces acá 2% positivo nuevamente. Y nos vamos al día siguiente. ¿Te diste cuenta? Yo no estoy haciendo nada de milagros, nada. Simplemente yo sigo mi estrategia y no me guío por las emociones. Acá quiero aclarar algo. En el backtesting no se sienten emociones. En la vida real sí, cuando estás ahí operando. Por eso es que primero debes afianzarte bien en tu estrategia. Así cuando operas en la vida real, tengas la emoción que tengas, vos vas a decirte no. Yo sé que mi estrategia es rentable y sientas lo que sientas. Vas a esperar al día siguiente para volver a operar y volver a operar y solamente fijarte en tu resultado del final del mes. El resultado del día a mí no me interesa. Si fue lindo, genial. Si fue malo, está bien también, es normal, es parte del trading. Mi resultado al final del mes, eso sí que me importa. Vamos a ver entonces este siguiente día. Ahí está. Inicia la sesión, estamos teniendo lateralización nuevamente. Vamos a ir viendo nuestra estructura como viene. Acá tenemos un bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Bueno, lateralización, ¿verdad? ¿Cuál fue el último quiebre más claro que yo veo acá? Y bueno, el movimiento que me está dando ahora mismo el precio. Un pequeño movimiento alcista ahí, si te das cuenta, ¿sí? Es la primera confirmación que tengo. A ver un poquito si tenemos más. Y es lo que hay. Es lo que hay. Tengo un poco de imbalance arriba también. Acá, ahora que miro bien. Yo hago rápido el análisis porque ya estoy acostumbrado, pero vos no hace falta que te apures mucho cuando haces tu backtesting. Hacelo lento nada más, ¿sí? Tomo la entrada acá. Me protejo debajo de un low. Por ahí, 13 pips. Busco 1 a 2. Y dejo correr esto. Genial.
Fíjate que ahí, por ejemplo, ya son las 12:30, ¿verdad? Normalmente yo no dejo correr tanto mi operación. Entonces, en realidad a las 10 yo trato de tener ya todas las operaciones cerradas. Hay veces que no puedo en ese momento exacto porque justo estoy manejando, justo estoy haciendo algo. Entonces de repente a veces me pasa, ¿verdad? Que por ejemplo 10:30 en ese punto cierro. Ahí miro el celular y digo tengo que cerrar ahora. Entonces cierro ahí la operación. Casi siempre llega o al TP o al stop loss, pero hay días donde pasa esto. Entonces a veces a vos también te va a pasar que por tu actividad, por tu trabajo, por lo que sea, no vas a poder cerrar a las 10 en punto. Entonces digamos que no es una regla súper estricta para mí en Londres. En Asia tengo otras maneras de manejarme. En Londres no es súper estricto, pero me suele pasar esto bastantes veces cuando el precio no llega al TP o al stop loss, sino que se queda como flotando. Entonces podemos suponer, ¿verdad?, que entre las 10:30 y las 10 hicimos un cierre a la mitad. Porque ahí, por ejemplo, voy a decir que mi ganancia fue muy grande, ¿verdad? Pero ahí es 1.54. Vamos a suponer que justo yo agarré el celular ahí, cuando estaba en 1-1. ¿Está bien? Entonces ahí tengo un beneficio de 1. Pero vamos a hacer un poco como si fuera que ese día justo a las 10 me di cuenta. Vamos a dar ese ejemplo. Me gusta dar el ejemplo como si fuera que justo a las 10 yo mire. ¿Qué pasa? El precio está ahí en el punto de entrada prácticamente. De hecho, tengo una pequeñísima pérdida. Podríamos decir que es un 0,1 más o menos de pérdida. Entonces vamos a anotar acá 0,1. Vamos a suponer, vamos a dar ese ejemplo, ¿verdad? Para no dar un ejemplo a mi favor, ¿sí? Porque me gusta hacer siempre esto bien realista. Entonces, si en la vida real después tengo algo que va a mi favor, genial. Pero en el backtesting sí es posible hacer las cosas en tu contra luego, para así ver el resultado más real posible al final del mes. Entonces acá no voy a mi favor y pongo que supuestamente tuvo una pequeña pérdida. Nos vamos entonces al día siguiente. Vamos a ver qué tenemos. Podemos ver que inicia la sesión. Ahí ya veo un cambio, pero todavía no inicia mi sesión. Ahí inició mi sesión. Bueno, yo tengo acá unos altos y el precio ya me hace un quiebre alcista acá, ¿sí? Voy a acercar más esto para que se pueda ver más clarito. Fíjate, ya tengo acá un quiebre alcista, ¿sí? Entonces directamente yo veo que son las 3:30 mi horario de entrada. Se cierra esta vela normalmente 3:45 porque son velas de 15 minutos y tomo mi entrada, ¿sí? El stop loss normalmente 10 pips. Debajo de una mecha está muy bien. Busco 1 a 2 y dejo correr esto. Es una maravilla esto. Esto es una maravilla. Y esto, te digo, esto es oro para mí porque nadie, o sea, nunca encontré una persona que me pueda mostrar el trading de esta manera. Y entonces estudiando por mi propia cuenta y tratando de ver cómo es que se mueven los mercados en este tema de las divisas, fue que empecé a analizar, a estudiar, porque al principio no era todo color de rosas para mí. Llegué a comprar cursos que no me servían de nada, me enseñaban a usar algunos palitos, soportes, resistencias, cosas que a mí sinceramente no me sirvieron, ¿verdad? Tal vez hayan personas a quienes les sirva, videos de mala calidad de audio, malas experiencias realmente, ¿verdad? Y no tuve la oportunidad de que alguien me muestre esto. Entonces, cuando empecé a estudiar más el gráfico y empecé a entender cómo funcionan las cosas, cómo es que yo tengo que actuar, tenga ganancias o pérdidas, entonces, bueno, ahí fue cuando dije, esto sí que tiene muchísimo potencial. Empecé a aplicarlo en mis cuentas y bueno, me di cuenta que en esto que es tan simple, en eso encontré la rentabilidad. Por eso es que eso es lo que yo te estoy mostrando a vos y te digo que eso es lo que a mí me funciona y lo que me da resultados, ¿sí? Tal vez vos me dirás, no, para mí eso no es suficiente, porque hay personas que dicen así, ¿verdad? Muchísima gente en el video pasado agradeció la clase, la simplicidad les ayudó a entender, pero también hay personas que dicen, no, eso no es suficiente para mí, yo creo que hay que agregarle más cosas, yo creo, genial, podés hacerlo entonces vos, pero yo no voy a agregar eso que para vos hay que agregar, porque simplemente así como está la estrategia, soy rentable, así mismo tengo resultados, así mismo estoy logrando hacer retiros, hacer crecer mis cuentas, entonces yo la mantengo así mismo, ¿se entiende? Esta no es una estrategia de ICT, ni Smart Money, ni trading institucional, ni la estrategia de fulano de tal, es mi manera de ver el mercado, como yo encontré la rentabilidad, estrategia de Matías Vázquez, y así tengo resultados. No tiene nombre esta estrategia. Entonces yo simplemente soy un trader que te muestra sus resultados y su manera de operar. Mi manera de ver el mercado es esta. Entonces espero que realmente esto te esté sirviendo y que puedas valorar, porque para mí
Creo que es porque estuve ahí con ese dolor, con ese estudio todo el tiempo tan intenso, es que valoro tanto esto, ¿verdad? Y sinceramente no sé qué precio podría ponerle a esto para vender, por ejemplo, en un curso, pero decidí enseñártelo de forma gratuita, sin pedirte absolutamente nada a cambio. Entonces espero que lo valores, solamente eso te digo, espero que lo valores y que lo sepas utilizar. Ponemos entonces acá un beneficio de 2. 2 acá. Y nos vamos al otro día. Literalmente estoy regalando la estrategia que me volvió rentable. Esto es una locura. La estrategia, la manera de mirar el mercado que me volvió rentable, la estoy regalando. 100% gratis. Y este es el legado que yo quiero dejar. El legado que quiero dejar para ustedes, que quiero que lo aprovechen, que le saquen el jugo y entiendan la realidad del trading. Que en esto sí se puede ser rentable. Sí se puede ganar viendo las cosas de la forma más simple posible. Sí se puede ser rentable en un mundo con tanto humo que existe. Sí se puede. Y quiero que la gente entienda eso y que lo aplique. Entonces acá yo no te estoy hablando, sino los números te están hablando y estamos llegando al final del mes para ver el resultado. Comenzó la sesión acá este 24 de octubre del 2023 y podemos ver que tenemos un movimiento hiper fuerte nuevamente. Como te dije, cuando tengo un movimiento demasiado fuerte normalmente busco 1 a 1 nada más, porque el stop loss para protegerme bien ya me queda grande, es 21.4. Entonces busco un beneficio de 1 y dejo correr esto. Ya está. Ya está. Tuvo un beneficio entonces en este caso de 1% porque busqué solamente 1. Porque ya se movió demasiado fuerte en este día. Rellenó todos los imbalances que habían en esta zona. Entonces estamos viendo cómo se está desempeñando de una manera excelente la estrategia. Y fíjate que siguió cayendo. Si es que buscaba un beneficio de 1 a 2, iba a sacar profit. Pero como te digo, esto es algo que yo suelo hacer. Si vos igual querés buscar 1 a 2, lo podés hacer también. Si esto, como te digo, esta es mi estrategia. No tiene nombre y vos podés ponerle la regla que vos quieras. ¿Sí? Lo que vos consideres que sea bueno para vos. Entonces, estamos viendo acá el siguiente día ya, que es el día 25 de octubre. Estamos viendo un movimiento bajista, quiebra todos los lows que hay, ¿sí? Entonces tomamos la venta, posición corta, el stop loss por ahí 15 pips, busco 1 a 2 y dejo correr esto. Podemos ver nuevamente que para las 10 de la mañana el precio no nos dio una ganancia muy grande, sino fue una ganancia de 0.8. Entonces ponemos acá directamente 0.8. 0.8. Ahí está. Listo. Nos vamos al día siguiente. Comienza la sesión operativa. Vamos a ir viendo, ahí todavía no tengo un movimiento claro, tengo lateralización. Ahí veo un primer movimiento, un movimiento alcista que quiebra todos los altos que yo tengo en esta zona, ¿sí? Entonces busco una compra acá. Tengo imbalances arriba, bueno, tengo más. Acá se ve un imbalance súper grande. Tengo ciertos imbalances, ¿verdad? Por ejemplo acá. Podemos marcar que tenemos también acá uno pequeño. Hay ciertos, ¿verdad? No hay uno muy grande, pero hay ciertos imbalances que se pueden encontrar. Acá uno pequeñito, allá uno más grande ya. Entonces hay imanes, por así decirlo, ¿verdad? Que pueden atraer el precio hacia esas zonas. Buscamos 1 a 2, dejamos correr esto. Listo. Nuevamente el precio lateralizó y este fue un día de pérdidas. 100% normal. Lo ponemos ahí. A mí no me interesa el resultado del día, me interesa el resultado al final del mes. Voy 26, pero después te quiero explicar un resultado en este punto. No es que yo por esto sí o sí opero todos los días. Obviamente tengo un límite donde paro. Por eso hace rato te dije que cuando tenés ya un 2-3%, esperes nomás ya para retirar. Te voy a hablar de eso al terminar. Pero vamos a terminar este backtesting. Vamos a llevarlo hasta el final. Bueno, acá inició la sesión. Tengo imbalances hacia abajo. Fíjate, acá tengo imbalances. Acá tengo un pequeño quiebre, ¿verdad? Pero no es muy claro. Acá sí tengo un low, un quiebre bajista, un pequeño retroceso y bueno, esto puede seguir cayendo. Como vemos, acá son las 3:30 puntualmente. Yo puedo ir viendo ya para poner mi entrada. Entre 3:30 y 3:45 tomo la entrada. Entonces podemos ver que
si tenemos un pequeño retroceso nos va a dar un mejor punto de entrada. Ahí está, justamente lo que te decía. A veces el precio te da un pequeño retroceso cuando ya tenés tu estructura confirmada. Entonces puedes tomar la entrada en un mejor punto. En este caso, acá el stop loss 10 pips está excelente. Y buscamos 1 a 2, justamente ahí donde tenemos el imbalance. Creo que puede llegar el precio a rellenar esta zona. Fíjate, ahí tenemos el imbalance. Entonces justamente ahí queda el take profit también, ¿sí? Entonces dejamos correr esto. Fíjate que casi llegó al stop loss. Y vos, te digo, si todos los días te quedas a mirar qué hace el precio, te va a dar un infarto. Tenés que dejar correr esto y no mires tu gráfico. Esa es mi recomendación. Porque si no logras dominarte, entonces el trading va a ser una profesión muy estresante para vos. Ahí está. Se fue exactamente el precio a la zona a rellenar el imbalance. Entonces fíjate que es mucho mejor te levantas un rato si vas a operar Londres, ¿verdad? O si vas a operar otra sesión, hacer otra cosa. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me acuesto a dormir otra vez, qué sé yo, a las 7, 7 y media me levanto, miro el gráfico y ya veo el resultado. Si fue en pérdidas, genial, no me interesa el resultado del día. Si fue a ganancias, perfecto, como es en este día, tuvimos un beneficio de 2% nuevamente. Entonces, ahora sí, para ir terminando ya vamos a avanzar mucho más rápido con los últimos ejemplos. Vamos ya a 27. Fíjate cómo se fue con fuerza al otro lado al final en la sesión de Nueva York. Vamos a ir viendo ya entonces el siguiente día. Aquí tenemos 3 y media. Ahí está. Entonces vemos cómo viene bajista el precio. Tengo acá lo que viene siendo un pequeño quiebre, ¿sí? Te das cuenta que esa es una mecha. Esto es un pequeño low en temporalidades menores también, ¿sí? Y como el precio sigue cayendo, yo ya puedo ver que el precio está superando todas esas zonas. Está bien, incluso este low que tenemos acá, el precio ya lo superó. Entonces, en Londres, particularmente en Asia no es tanto así, pero en Londres sí. Cuando tenemos una mecha, por ejemplo, como esta acá en medio, y el precio de igual forma supera los anteriores, entonces ya de igual forma esto yo entiendo que el precio viene bajista, ¿sí? Y más todavía que tengo ahí un imbalance tan cerca que es tan probable que el precio lo rellene enseguida. Entonces yo directamente veo esto a las 3 y media y tomo nomás ya mi entrada directamente. Me protejo bien, ahí con 10 pips. Ahí yo tomo la entrada, 10 pips. Fíjate, justo me queda encima de la mecha. Busco 1 a 2 y dejamos correr esta operación. Ahí está. El precio rellenó el imbalance ciertamente, pero luego se fue al otro lado. 100% normal. Entonces ponemos acá 1 negativo. 1 negativo, genial. El análisis estuvo bien, sí, el precio rellenó el imbalance y todo, pero se fue hacia el otro lado. Muchos dirán, sí, viste, tu estrategia no funciona. ¿Por qué? Porque acá había un order block, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso sucedió así, pero a mí no me interesa, repito, el resultado del día, sino al final del mes. Y así, de esa simplicidad que tengo en mi manera de operar, sí o sí, podría decirte que un 90% de veces salgo positivo al final del mes. No importa si el monto es alto o bajo. Si vos tenés, por ejemplo, no sé, una cuenta del tamaño que sea y al final del mes tenés 1% en positivo, fuiste rentable. Porque la rentabilidad es justamente eso, tener números positivos en un tiempo determinado. Y yo me manejo mensualmente. Entonces, lo que busco es al final del mes salir rentable. Y operando de esta manera, todos los meses salgo de forma rentable. Es muy difícil. Tal vez haya un mes, ¿verdad?, donde no haya salido rentable y estoy debajo de mi balance inicial, pero es muy pequeña la diferencia. Entonces, esto para que tengas en cuenta. Vamos al día siguiente. Ya este es el día 31 de octubre, último día operativo. Acá vemos el movimiento, vemos que viene alcista, quiebra todo lo que hay. Tenemos un pequeño retroceso, aprovechamos ese retroceso como siempre para poder tomar un mejor punto. Vamos a poner nuevamente el replay para que veas bien cómo sería en la vida real. Vos tenés la confirmación, ponés, decís voy a esperar un pequeño retroceso. Ahí retrocede, fíjate, ahí retrocedió y ahí tomas la entrada y ya empieza a correr esto. Entonces vamos viendo cómo... Ahí está. Hay días donde se va directo. Hay días donde se va directo. Sería genial que todos los días sea así, pero lastimosamente no es. Entonces ponemos acá el beneficio que viene siendo de 2. Ya está. Vamos a sacar el resultado total de este mes de octubre del 2023. Pongo esto en temporalidad de 1 hora para que se me simplifique el gráfico y poder sacar mejor nuestro cálculo. Genial. Entonces acá tenemos nuestro capital que estamos simulando, el riesgo que usamos por operación, genial. Vamos a poner la calculadora acá, entonces vamos a hacer esto juntos. Lo pongo acá con el celular para que me sea más fácil. Entonces ponemos directamente menos 3, ¿sí? Es igual, ¿sí? Más 2,
podés hacer al mismo tiempo que yo. Menos 1 más 2 menos 1 más 2 menos 1 más 2. Acá tiene que ser menos 1, no anoté por lo visto. Menos 1 porque se fue al stop loss. Más 2 menos 1 más 2 más 2 menos 0,1 más 2 más 1 más 0,8 menos 1 más 2 menos 1 más 2. 11,7 es el porcentaje de rentabilidad que tuvimos en este mes de octubre, que a pesar de que fue difícil, nos dio una hermosa rentabilidad. Y ojo que esta es una rentabilidad realista, porque nosotros hicimos todo con los ojos vendados, sin saber qué es lo que iba a pasar. De esta manera yo hago todos mis backtestings para ver y comprobar cómo es que funciona en cada mes mi estrategia, en cada temporada, cada año. Y como vimos, empezamos con bastantes días negativos, sí, fueron bastante difíciles, pero a pesar de todo, al final del mes, que esto sí es lo que a mí me interesa, mi resultado al final del mes, salí en positivo. ¿Está bien? Así es como yo me manejo con mis cuentas. Entonces, yo por ejemplo tengo una cuenta de 100K que ya está pasada, pasé ya la fase 1, la fase 2, es una cuenta real. Entonces yo le hago 2 o 3%, ¿sí? Que es totalmente posible con la estrategia como viste ahora, ¿sí? Operando así consistentemente. Llego a ese 2 o 3% y ahí yo ya no opero más esa cuenta. La dejo guardada, espero el día que me toca cobrar y mientras tanto opero otra cuenta. Por eso yo siempre te hablo de varias cuentas. ¿Está bien? Cuando vos inicias en esto y tenés una sola cuenta, entonces enfócate primero, si vas a hacer un challenge en una empresa de fondeo, en pasar ese examen. Ahora, si vos estás ya, iniciaste con un capital propio, por ejemplo, no te gustan las empresas de fondeo, utilizas capital propio, perfecto. Entonces ahí sí podés operar todos los días y tranquilamente vas a ir haciendo crecer cada mes tu capital porque vos te enfocás en la rentabilidad al final del mes. Ahora te voy a decir, no compres ningún challenge, no cargues ningún tipo de capital en ningún broker ni nada de eso antes de comprobar por vos mismo, por vos misma cómo es que funciona esto, ¿sí? Antes de irte a los gráficos y estudiar con mucho backtesting en cada mes cómo se desempeña esta estrategia, ¿sí? Y el resultado que vas teniendo. Puedes ir probando al mismo tiempo en una cuenta ficticia, ¿sí? Porque así no perdes nada, no perdes ni un guaraní y aprendes muchísimo. Entonces en una cuenta ficticia ir cargando las órdenes en una sesión específica que vos elijas y de esta manera entonces vas viendo tus resultados. Luego debes ir informándote bien, podés reunirte con algún asesor calificado. No es mi caso porque como te digo soy un simple trader que te muestra sus resultados y su manera de operar y esta es la forma en la cual me volví un trader rentable. Para mostrarte más ejemplos, esta es una cuenta real que tengo también en otra empresa, en este caso Funded Next. Puedes observar, por ejemplo, acá mi balance que le hice un 3%, 3.25 para ser exactos. Y yo ya no estoy operando esta cuenta porque estoy esperando que llegue mi fecha para poder cobrar justamente este monto. Acá puedes observar, esta es la cuenta, es una cuenta real. Venimos acá a la sección de trading, acá está, 3.253 es lo que tengo en profit, ahí está. Entonces me corresponde de esto el 80%. Y una vez que cobro este monto, entonces ahí continúo operando la cuenta y es de esta manera como me voy gestionando con varias cuentas y voy teniendo ganancias de cada una de ellas. Así es como te puedes volver un trader, una trader rentable, vivir literalmente de esto. Por supuesto, cuando conseguís la rentabilidad debes gestionar todo lo demás. Para manejar estos montos sin problemas, tenés que declarar tus ganancias, pagar tus impuestos, todo de acuerdo a las regulaciones de cada país. Digamos que acá esto es muy nuevo todavía, pero uno se puede inscribir en el rubro de servicios personales. Te muestro por ejemplo el último retiro que había hecho justamente en Funding Pips, que había sido de $3.672. Aquí está el certificado, lo de siempre. Bueno, yo recibí el monto
En guaraníes viene siendo por 7.300 que está el cambio, 26.805.600. Entonces yo le facturo a la empresa por esto. Acá puedes observar los datos, retiro de utilidad por el comercio de divisas, el monto que le facturé, que es el total obviamente, 26.805.000. Yo pago de impuestos el 10%, obviamente esto varía con mis facturas y todo eso. Es un monto bastante alto, yo lo sé. Puedes observar que acá en este caso es 2.436.000, pero es mejor hacer bien las cosas, tener todo ok en el tema de los papeles en tu país, y de esta manera te manejas sin problemas y vivís de esto, literalmente. Debes ser inteligente y entender que tengas la estrategia que tengas, van a haber días de pérdidas, pero tenés que entender que hay una estadística, ¿sí? Una estadística que tiene tu estrategia. Y mientras vos no te guíes por las emociones y sepas que tu estrategia es rentable y la apliques paso a paso cada mes con un riesgo adecuado siempre, entonces vas a poder salir positivo y finalmente te vas a volver una persona rentable. Quizás otros utilicen estrategias mucho más complicadas y les resulte, pero en mi caso particular, repito, la simplicidad me llevó a la rentabilidad. Y podemos observar en este mes particularmente hicimos 11.7% arriesgando solo el 1% por operación. De sobra para pasar la fase 1 de tu challenge, ya con un poco de beneficio en tu fase 2. Si ya tenés una cuenta real, harías ya retiros espectaculares en un solo mes. Y te invito y te desafío a que hagas tus backtestings todos los meses que quieras. Si lo haces correctamente como estuvimos estudiando acá, te vas a sorprender de los resultados.